La mayoría de los guerreros comprende su mayor error solo en los momentos finales antes de morir. No cuando la espada golpea, sino cuando ya es demasiado tarde para cambiar cualquier cosa. Sin embargo, la historia recuerda a un hombre que podía ver el resultado de una batalla horas antes de que comenzara. Su nombre era Miyamoto Musashi, y la guerra que él dominó todavía se libra hoy. No es una guerra de balas ni de fuego, no marchan ejércitos, no arden ciudades, pero cada día batallas invisibles se desarrollan en conversaciones, en silencios, en miradas que duran menos de un segundo. Una palabra descuidada puede destruir la confianza. Una pausa puede cambiar el poder. Una sola reacción emocional puede ceder el control que ni siquiera sabías que tenías. La mayoría de las personas nunca nota estas batallas. Por eso la mayoría las pierde. Hace 4 siglos, en las montañas cubiertas de niebla y las costas silenciosas del Japón feudal, Musashi descubrió algo que sobreviviría a cada duelo que jamás peleó. La fuerza no era el arma definitiva. La velocidad no era la ventaja final. Ni siquiera la técnica perfecta podía garantizar el éxito. Pero la percepción, la forma en que la realidad es vista e interpretada, eso podía decidir la victoria antes de que las espadas se cruzaran. Él comprendió una verdad simple y aterradora a la vez. La realidad no es solo lo que existe, la realidad es lo que la mente acepta como verdadero. Y la mente puede ser guiada, moldeada, incluso engañada. Musashi vivía en un mundo donde malinterpretar una intención significaba la muerte, donde leer incorrectamente un solo movimiento podía terminar con una vida, un linaje, un futuro. Sin embargo, a través de más de 60 encuentros de vida o muerte, nunca fue tomado por sorpresa, nunca fue engañado, nunca fue derrotado psicológicamente, no porque fuera sobrehumano, sino porque estudió algo más profundo que el combate. Estudió la arquitectura oculta de la mente humana, los patrones bajo la emoción, el silencio bajo las palabras, las señales que las personas revelan sin saber que están revelando algo en absoluto. Y a través de ese estudio aprendió la mayor verdad estratégica de todas. Las batallas más importantes se ganan antes de que comiencen. La niebla matinal se deslizaba sobre el mar silencioso. La orilla apenas era visible a través de la luz gris pálida. En aquella playa callada estaba Sasaki Kojiro, ya esperando. Había llegado al amanecer, exactamente como exigía el honor. En su mano descansaba una larga hoja perfecta, acero refinado hasta la perfección mortal. Su cuerpo estaba preparado, su respiración controlada, su concentración lo suficientemente afilada como para cortar el propio aire. El tiempo pasó. El sol ascendió más alto. La niebla se disolvió lentamente. Y aún así, Musashi no aparecía. Al principio, la demora pareció trivial, luego irrespetuosa, después enfurecedora. Minuto a minuto, algo invisible comenzó a erosionarse dentro de Kojiro. La paciencia se adelgazó, la calma se fracturó, la certeza se debilitó. Seguía de pie, pero internamente ya había comenzado a perder. Porque mientras Kojiro esperaba en la orilla, Musashi estaba moldeando el campo de batalla desde la distancia. Este era el primer principio de la guerra invisible. El tiempo nunca es neutral. Quien controla su flujo, controla la mente del oponente. En el momento en que la barca de Musashi finalmente tocó la arena, 3 horas tarde, el verdadero resultado del duelo ya había sido decidido en silencio. Pero lo que más sorprendió a todos no fue su retraso, fue su arma. No había una espada brillante en su mano, ningún acero legendario, solo una hoja de madera toscamente tallada,
moldeada durante el viaje sobre el agua. Los espectadores susurraban confundidos. Kojiro reía abiertamente. Sin embargo, Musashi comprendía algo mucho más peligroso que cualquier arma. El golpe más grande es aquel para el que la mente no está preparada. La expectativa crea estabilidad. La disrupción crea vulnerabilidad. Y en ese breve vacío psicológico nace la victoria. Años después, en sus escritos finales, conocidos hoy como el Libro de los 5 Anillos, Musashi describió una realidad que pocas personas aprenden a ver. Lo que parece verdadero en la superficie y lo que realmente se está desarrollando debajo, a menudo son mundos completamente distintos. Esta comprensión no se limitaba a los duelos. Vive en oficinas modernas, negociaciones, amistades y rivalidades, en sonrisas amables que esconden resistencia silenciosa, en plazos urgentes creados para forzar decisiones débiles, en palabras seguras que ocultan miedo privado. La mayoría responde solo a lo visible. Musashi se entrenó para observar lo invisible. ¿Quién habla primero? ¿Quién evita el contacto visual? ¿Qué ideas son ignoradas? ¿Quién mira el reloj cuando aumenta la presión? Estas señales diminutas forman una segunda conversación, una más honesta que la hablada. Verla con claridad requiere una disciplina poco común, una quietud interior que no distorsione la realidad con esperanza, miedo o ego. Musashi llamó a esto pulir la percepción, eliminar cada capa de ilusión hasta que el mundo refleje exactamente lo que es. Hay un momento en todo conflicto, tan breve que la mayoría nunca lo nota. Un espacio entre estímulo y respuesta, entre lo que sucede y lo que eliges hacer después. Dentro de ese espacio viven la libertad, la claridad, el poder. La mayoría lo atraviesa inconscientemente, reaccionando desde la emoción o el hábito. Pero Musashi aprendió a vivir dentro de ese instante, y desde allí la acción se volvió sin esfuerzo, precisa, inevitable, no forzada, sino destinada a ocurrir. Sin embargo, su mayor descubrimiento no trataba de derrotar oponentes, trataba de enfrentar al enemigo más peligroso de Binbodan todos, la parte de la propia mente que prefiere ilusiones reconfortantes en lugar de verdades difíciles. Porque el engaño de otros solo funciona cuando algo dentro de nosotros está dispuesto a creer la mentira. Musashi comprendió esto con brutal honestidad, y al dominarse a sí mismo volvió impotente toda manipulación externa. En aquella isla silenciosa de la mañana, la espada de madera, la niebla, la espera, nada de eso trataba realmente sobre combate. Fue una demostración de algo eterno. La hoja más afilada es la conciencia, la armadura más fuerte es la claridad, y la victoria final pertenece a quien ve la realidad sin distorsión. Ese mismo campo de batalla silencioso existe ahora, en cada decisión, cada conversación, cada duda. La pregunta ya no es si la guerra es real. La pregunta es si aprenderás a verla antes de que sea demasiado tarde. El duelo en aquella orilla silenciosa no terminó con el choque de las armas. En verdad, ya había revelado algo mucho más importante que la victoria o la derrota. Reveló cómo la mente humana puede ser guiada sin fuerza. La mayoría de las personas cree que el poder es ruidoso. Imaginan la dominación como agresión, velocidad o control visible. Pero las corrientes más profundas de la influencia se mueven en silencio. A través del tiempo, la atención, la emoción y la percepción. Aquí es donde la guerra invisible realmente se desarrolla. Después de años de vagar, observar y practicar una disciplina implacable, el espadachín errante comenzó a comprender un patrón
que se repetía en todas partes donde miraba. Las personas rara vez responden a la realidad misma, responden a su interpretación de la realidad. Dos individuos pueden presenciar el mismo evento y marcharse con verdades completamente distintas. Uno ve insulto, otro ve indiferencia, un tercero ve oportunidad. El mundo exterior permanece sin cambios y, sin embargo, tres batallas separadas comienzan dentro de tres mentes distintas. Quien comprende este principio ya no lucha solo en la superficie, se mueve por debajo de ella. Considera un momento moderno ordinario. Entras en una habitación donde una conversación de pronto se vuelve silenciosa. Nadie dice nada hostil, no aparece un rechazo claro, y aún así algo se siente extraño. La mayoría de las personas ignora esa sensación. Sonríen con cortesía, continúan hablando y fingen que nada ocurre, no porque estén tranquilas, sino porque temen enfrentar la incertidumbre. Pero el observador disciplinado hace algo diferente. No se apresura a juzgar, no se apresura a defenderse, simplemente nota. El silencio tiene textura, el lenguaje corporal tiene ritmo, la atención tiene dirección. Pequeños detalles comienzan a hablar, una silla ligeramente girada hacia otro lado, una respuesta tardía antes de aceptar, ojos que se encuentran una fracción de segundo demasiado larga. Nada de esto prueba algo por sí solo, pero juntos forman un patrón, y los patrones revelan la verdad mucho antes que las palabras. Percibir esto con claridad requiere un estado interno poco común. No tensión, no sospecha, no paranoia, sino quietud. Cuando la mente está inquieta, proyecta. Imagina amenazas que no existen y pasa por alto peligros que sí. Cuando la mente está dominada por la emoción, se estrecha. Escucha solo lo que confirma sus sentimientos y rechaza todo lo que los desafía. Pero cuando la mente se vuelve silenciosa, verdaderamente silenciosa, la percepción se agudiza de una manera que casi parece antinatural. Comienzas a notar pausas dentro de las frases, contradicciones entre el tono y el significado, confianza que suena ensayada en lugar de real. Y lentamente surge una comprensión. La mayoría de los engaños no está muy bien oculta, simplemente no se nota. Por eso el control emocional no es debilidad, es claridad estratégica. Cuando alguien provoca ira, no solo está expresando emoción, puede estar buscando información. La ira revela prioridades, la defensividad revela inseguridad, la urgencia revela miedo a perder el control. Cada reacción visible se convierte en datos para quien observa con atención. Pero cuando no aparece ninguna reacción predecible, cuando la calma permanece firme, la dinámica cambia por completo. La manipulación requiere fricción. La quietud elimina la superficie de la que puede aferrarse. En ese momento, el equilibrio de poder cambia en silencio. Existe otra capa aún más profunda que la calma. Un lugar donde la mente no solo está silenciosa, sino abierta. Abierta a la posibilidad de estar equivocada. Abierta a la verdad incómoda. Abierta a la realidad sin adornos. Pocas personas alcanzan este estado de forma constante porque exige algo difícil, honestidad sin consuelo. Es más fácil creer palabras halagadoras que cuestionarlas. Más fácil confiar en patrones familiares que examinarlos. Más fácil seguir la esperanza que enfrentar la incertidumbre. Sin embargo, cada gran engaño en la vida humana pasa por una puerta oculta, el deseo de que la historia sea verdadera. Cuando el deseo se vuelve más fuerte que la percepción, la claridad desaparece, y la guerra invisible se pierde sin un solo golpe. El espadachín errante finalmente comprendió que las ilusiones más peligrosas no son creadas por los enemigos,
se crean dentro de nosotros mismos. La promoción que parece garantizada, la relación que parece perfecta, la promesa que suena demasiado generosa para cuestionarla. En cada caso, señales sutiles de advertencia suelen aparecer temprano. Una vacilación, una inconsistencia, una tensión silenciosa en el cuerpo sin explicación clara. La intuición habla en voz baja, la comodidad habla en voz alta. La mayoría sigue la voz más fuerte, pero la conciencia disciplinada escucha la más silenciosa. No ciegamente, no con miedo, sino con curiosidad paciente. Porque la verdad rara vez grita, espera. Con el tiempo, esta forma de ver transforma el propio conflicto. Las discusiones se vuelven información. El silencio se vuelve comunicación. La demora se vuelve estrategia. La emoción se vuelve señal en lugar de mandato. Dejas de preguntar, ¿cómo gano este momento? Y comienzas a preguntar, ¿qué está ocurriendo realmente debajo? Ese único cambio lo transforma todo. Las reacciones se ralentizan, las decisiones se afilan, las batallas innecesarias desaparecen antes de comenzar, y algo inesperado ocupa su lugar: libertad. Libertad de la manipulación, libertad del impulso, libertad de la necesidad de probar, defender o impresionar. Emerge una fuerza más silenciosa, que no necesita reconocimiento, porque está arraigada en la claridad y no en la aprobación. Sin embargo, ni siquiera esta es la lección final, porque ver a los demás con claridad es solo la mitad del camino. El desafío más profundo aún espera, oculto en el lugar más familiar de todos, dentro de la propia mente. Y enfrentar ese campo de batalla interior exigirá más valentía que cualquier duelo librado con acero. Lo que queda, después de aprender a leer el silencio, la emoción y la intención oculta, es la confrontación más difícil de todas. No con otra persona, no con un enemigo externo, sino con la voz silenciosa y persistente en el interior que prefiere la comodidad a la verdad. Cada ser humano lleva dos historias al mismo tiempo. Una es la historia que mostramos al mundo, segura, confiada, serena, en control. La otra es la historia que rara vez admitimos, incierta, temerosa de la pérdida, esperando ser aceptada, negociando en silencio con la duda. La guerra invisible se decide por cuál de estas historias elegimos creer. Porque el engaño de otros solo tiene éxito cuando encuentra acuerdo dentro de nosotros. Una promesa se siente real porque queremos que sea real. Una excusa suena razonable porque nos protege de la decepción. Una señal de advertencia se ignora porque verla con claridad obligaría a cambiar. Así, el campo de batalla final no es la percepción de los demás, es la honestidad con uno mismo. La verdadera claridad es incómoda, hace preguntas difíciles. Si esta oportunidad desaparece mañana, ¿alguna vez fue estable? Si las palabras y las acciones de esta persona no coinciden, ¿cuál de las dos dice la verdad? Si algo se siente mal en lo más profundo, ¿por qué intento tanto no verlo? La mayoría de las personas pospone estas preguntas hasta que la realidad las responde con dureza. Pero la conciencia disciplinada las responde temprano, en silencio, en privado, sin drama. Y al hacerlo, evita un sufrimiento que de otro modo llegaría después. Existe una extraña paradoja en esta forma de ver. Al principio, se siente como perder certeza. Las ilusiones se desvanecen. Las narrativas fáciles desaparecen. El control parece más débil, no más fuerte. Pero más allá de esa incomodidad, comienza a formarse una fuerza diferente. Una fuerza que no depende de los resultados. Una calma que no depende de la aprobación. Una confianza que no requiere predicción.
porque cuando ya no estás atado a historias reconfortantes, la realidad misma se vuelve suficiente. Y la realidad, por aguda que sea, siempre es más limpia que la ilusión. Por eso, la mayor victoria nunca fue derrotar a los oponentes. Fue volverse imposible de engañar, no mediante la sospecha, no mediante el cinismo, sino mediante la presencia completa. Una presencia que percibe la tensión antes de las palabras. Una presencia que siente la verdad bajo la apariencia. Una presencia que admite la contradicción interna en lugar de esconderse de ella. En ese estado, la manipulación no tiene por dónde entrar. El miedo no tiene dónde ocultarse. La confusión no tiene a qué aferrarse. La claridad se vuelve natural, no forzada, no dramática, simplemente evidente. Desde afuera, una persona así puede parecer ordinaria. Habla con calma, se mueve sin prisa. Rara vez intenta impresionar a alguien, y sin embargo, los conflictos a su alrededor se suavizan. Las discusiones pierden intensidad. Las decisiones se vuelven precisas, porque la quietud cambia el entorno sin necesidad de controlarlo. Así como un lago en calma refleja perfectamente el cielo, una mente en calma refleja la realidad sin distorsión. Y en ese reflejo, la acción correcta se vuelve clara. Esta comprensión transforma el significado de la lucha. Los desafíos ya no son enemigos, son momentos de refinamiento. La decepción agudiza el discernimiento. El fracaso expone la ilusión. La incertidumbre profundiza la conciencia. Nada se desperdicia cuando todo se ve con claridad. Incluso el dolor se convierte en enseñanza en lugar de castigo. Y lentamente, casi de manera invisible, la vida deja de sentirse como una batalla constante y comienza a sentirse como un movimiento deliberado. Al final, el duelo legendario en una orilla distante nunca fue solo sobre dos guerreros. Fue un espejo sostenido frente a cada vida humana. Cada día trae confrontaciones silenciosas entre impulso y paciencia, miedo y claridad, ilusión y verdad. Ningún público observa, ninguna historia registra el resultado. Y sin embargo, esos momentos invisibles dan forma a todo lo que sigue. El arma más afilada que jamás llevarás no está hecha de acero ni de madera. Es la capacidad de ver sin distorsión, de sentir sin ser controlado, de actuar sin vacilación ni arrepentimiento. Esta arma no se desafila con el tiempo, se fortalece con cada momento honesto, cada observación silenciosa, cada elección de enfrentar la realidad directamente. La guerra invisible aún se está librando, en conversaciones, decisiones, esperanzas y dudas que ocurren ahora mismo. Pero la victoria nunca estuvo destinada al más ruidoso, rápido o fuerte. Pertenece a quien permanece despierto cuando la ilusión invita al sueño, a quien elige la verdad cuando la comodidad ofrece escape, a quien permanece en completa conciencia y comprende algo simple, pero poderoso. El enemigo final nunca estuvo afuera, y la victoria final siempre estuvo dentro.